Damos comienzo al coloquio El futuro de la familia en España, que será moderado por Isabel Molina Estrada y José Antonio Méndez, directora y redactor jefe de Misión. Bueno, pues la primera pregunta se la vamos a hacer a Monseñor Munilla. Durante los últimos 20 años hemos sido testigos en España de una drástica transformación social, una reingeniería social. Yo le pregunto hoy, ¿esto es casual o cree usted que existe una estrategia organizada detrás de toda esta ingeniería? Además, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y sobre todo, ¿por qué los católicos no hemos hecho una defensa contundente de nuestros principios y valores? Bueno, la verdad es que coincido obviamente con ese diagnóstico de esa reingeniería social, con este momento tan grave en el que estamos, y claro, la pregunta es, ¿y esto de dónde ha venido? ¿Qué causa puede tener, no? Ante un efecto como ese, obviamente no puede ser casual, no hay efecto sin causa, y un efecto tan grave obviamente tiene que tener una causa diseñada. Es tan grave lo que ha ocurrido que no se explicaría únicamente con una estrategia humana. Me parece importante subrayar que esta gran crisis de cuestionamiento de la antropología y de la familia solamente se explica por una causa superior, ¿no? Hay un famoso texto de la carta de San Pablo a los Efesios, que lo recordaréis, está en el capítulo 6, versículo 12, que dice, ¿no? Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Es muy importante cuando uno hace un diagnóstico no equivocarse de enemigo. Es que si nos equivocamos de enemigo vamos mal con el diagnóstico. Aquí hay una acción diabólica que, por cierto, creo que en el pontificado del Papa Francisco ha sido señalada varias veces. Entre las muchas cosas que son intencionalmente ocultadas del pontificado del Papa Francisco, están, en mi opinión, las tres referencias que él ha hecho, invitando a leer la novela El Señor del Mundo o El Amo del Mundo. Por 3 veces él ha hecho invitación de que se lea esa novela para explicar el decurso de la historia. Y en concreto en la rueda de prensa que él dio en el avión cuando retornaba de Manila, habló de que este momento de colonización ideológica, que así lo llama él, ¿no? Que se esconde detrás de la ideología de género, es una colonización ideológica que él la ve perfectamente reflejada en esa imagen que en esa novela del Señor del Mundo se refleja de un humanismo, de una profecía que presenta un falso humanismo de apariencia, podríamos decir, pacífica, con valores éticos, pero que al mismo tiempo que tiene una presencia, digamos, humanista, pacífica, de ciertos valores éticos, está imponiendo un pensamiento único, contrario a la ley natural y contrario a la ley divina. Es impresionante que el Santo Padre vea reflejado, ¿no?, en esa novela de inicios del siglo, que pertenece al género apocalíptico, y en la que claramente se habla de la acción diabólica de Satanás en la historia, una clave de interpretación para que entendamos lo que está sucediendo. Porque, vamos a ver, por supuesto que también el espíritu del mal tuvo una parte importante en las ideologías del siglo XX, pero vamos a decir que las ideologías del siglo XX fracasaron fundamentalmente en su intento de desviar, de introducir su ideología. Ese marxismo que hizo de Rusia el prototipo del país ateo que convirtió la catedral de Moscú en el museo del ateísmo, esa Rusia es en este momento el país de Europa, junto con Polonia, con mayor índice de creencia en Jesucristo. Pues vamos a decir claramente que determinadas estrategias anteriores tuvieron un fracaso tremendo, tremendo. Y el índice de fe en Jesucristo es superior en los países que estuvieron al otro lado del telón de acero que la Europa occidental. Luego, allí se produjo un fracaso de estrategia que fue reconducida. Yo creo que el espíritu del mal rediseñó su estrategia y entendió que había fracasado cuando hizo una percepción, tanto desde el capitalismo como desde el marxismo, una estrategia en la que pensaba que el elemento clave a abordar
para vencer al hombre era el de la economía, era una estrategia equivocada, porque la familia salía indemne, bueno, indemne no, pero la familia no era atacada primera y frontalmente, y ese fue el fracaso de la estrategia marxista. La familia subsistió, y la familia fue la que acabó transmitiendo los valores más allá de un Estado ateo que pensaba que cambiando, ¿no?, los elementos o la comprensión de la economía iba a cambiar el orden del mundo, y no es así. La familia se demostró que era el elemento clave, y por eso precisamente en ese rediseñamiento, en esa especie de nueva, ¿no?, de reencarnación, podríamos decir, de la estrategia del mal, se piensa otra estrategia en la que sea específicamente la familia el objeto del ataque y la antropología humana. Y es curioso que se ha hecho un pacto entre el marxismo y el capitalismo para estar de acuerdo en esto. Hay un pacto, ¿no?, en el que el marxismo dice, bueno, yo cedo a mi comprensión de la economía y abrazo la economía de mercado, abrazo el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo renuncia a tener unas raíces humanistas cristianas y confluye plenamente con el marxismo en construir un occidente que tiene como cuerpo el euro o el dólar y tiene como alma la ideología de género, confluyendo entre ambos en esa nueva estrategia que, repito, difícilmente se puede explicar si no es por la acción del maligno en última instancia, ¿no? Es verdad que al capitalismo también le interesa esta misma estrategia, entre otras cosas porque, ya decía Chesterton, que una familia fuerte es mucho más difícilmente manipulable. El consumismo, el poner al hombre al servicio del materialismo, pues es mucho más fácil extender cuando el hombre está desvinculado, cuando no tiene una familia fuerte, ¿no? Todos sabemos que en una familia la austeridad casi se vive naturalmente, pero un hombre solo, aislado, no tiene austeridad ninguna. Por eso creo que esta es un poco la explicación última. Hay una pregunta última que me has dicho, bueno, ¿y nosotros cómo es posible no hemos hecho nada? Pues es una buena pregunta, en la que tenemos que tener autocrítica, porque supongo que el influjo, el poder del pensamiento único es muy grande. Y eso de que quien se mueve de la foto recibe por derecha y por izquierda y no sabe por dónde vienen las tortas, es verdad. Y entonces, ante este influjo mediático tan grande, ¿no?, tan grande, nos puede llegar a asustar. Y entonces la verdad es que únicamente unidos a Jesucristo podemos vencer ese temor y teniendo una comunión entre nosotros. Un poco en esta misma clave, pero descendiendo al ámbito tan pragmático como es la educación de nuestros hijos, ¿existe un intento real por parte del Estado, hoy en España y en Occidente, pero particularmente en España, por ir expropiando a los padres el derecho a la patria potestad? Y, sobre todo, ¿qué podemos hacer las familias normales y corrientes ante una situación como esta? Pues yo creo que esta cuestión también se puede enfocar desde una perspectiva global, porque no es solo en España, sino que en todo Occidente podemos detectar dos grandes tendencias en el derecho de familia. Dos grandes tendencias que contribuyen al final a lo mismo, que es un poco a la destrucción de la institución familiar. La primera tendencia sería la privatización de la relación conyugal, o como se dice ahora, de la relación de pareja, bajo el eslogan de que el gobierno salga de nuestros dormitorios. Y de esta manera se va, por una parte, vaciando la institución matrimonial, paralelamente se va estatalizando la relación paterno-filial, de tal manera que se va extendiendo la idea de que los hijos no son de los padres, efectivamente no somos los propietarios de nuestros hijos, pero el Estado tampoco. Y se van introduciendo medidas que van minando la autoridad de los padres y la patria potestad. ¿Qué podemos hacer las familias? Pues yo creo que está claro que los padres tenemos que recuperar la conciencia de que somos los primeros y principales educadores de nuestros hijos. Porque creo que hay que hacer también un poco de examen de conciencia, y aunque es cierto que la legislación no nos facilita las cosas a los padres, creo que también es cierto que en muchos casos hemos hecho dejación de nuestra responsabilidad.
Y creo que hay que recuperar la conciencia de que la libertad de enseñanza no es solo una libertad, no es solo un derecho, sino que es un gravísimo deber. Es un gravísimo deber indelegable. Y por tanto, creo que hay que hacer un llamamiento a los padres a recuperar esa conciencia del deber gravísimo que tenemos de educar a nuestros hijos una vez que les traemos al mundo, porque ser padre o ser madre no es solo lanzar hijos a la existencia, sino acompañarles en su desarrollo pleno. Y descendiendo al ámbito cotidiano, ¿no?, del padre que lleva a sus hijos al colegio y ese día le dicen que viene el grupo determinado a dar una charla o cualquier otra de estas situaciones concretas, muy palpables, ¿no? ¿Qué podemos hacer los padres? ¿Cómo podemos defender los padres nuestro derecho a la patria potestad? Y lo abro también a los otros dos ponentes. Pues voy a decir que en el último programa de Radio María, creo que fue el del viernes anterior, entre las preguntas de los oyentes entró una pregunta que me emocionó. O sea, y he visto que ha habido unos ecos tremendos, ¿no?, de muchas personas que posteriormente han hecho referencia a esa pregunta de un sacerdote que contaba que aquí en Madrid, bueno, acompañaba a una joven en un instituto, pues una joven que había tenido una conversión y estaba haciendo bachillerato, y en ese instituto pues el profesor de filosofía que hacía pues bandera de su ateísmo llegó a preguntar, denigrando absolutamente continuamente de una manera pues obsesiva a la Iglesia Católica, llegó a preguntar si había algún cristiano, y esta joven levantó la mano y se produjo pues una situación tremenda. Ella decidió marcharse de clase porque no tenía que soportar eso, y el profesor le amenazó con abrirle un parte y se lo abrió. Y claro, el sacerdote me preguntaba qué hacemos, ¿no? Y la verdad es que obviamente le dije que es importantísimo que en el acompañamiento con la familia tomes el pulso de la familia hasta dónde está dispuesta a llegar. Pero mi consejo fue que ante situaciones como esas, ojo, estamos hablando de Madrid, porque uno diría, pues eso ha ocurrido en Rentería, no, o ha venido en Mondragón, no, era en Madrid. Entonces yo le di el consejo de que es importante que una familia como esa pueda tener una ayuda externa desde fuera, desde una asociación que de alguna manera, primero que la dirección del centro sienta respeto porque sepa que está siendo observada desde una asociación que va a dar cuenta de ello, que tiene capacidad también de presentar las cosas ante la inspección de educación, etc. A una familia no se le puede dejar sola en una situación como esa ante la dirección de un centro. Y creo que en ese sentido sería importantísimo que el Observatorio de Libertad Religiosa, la Asociación, el Foro de la Familia, etcétera, tuviésemos recursos para amparar situaciones concretas en las que verdaderamente es heroico poderse desenvolver, ¿no? Esa chica se vio con sus 16 años sola en esa situación, ¿no? Y tuvo una respuesta heroica, y creo que las familias necesitan amparo. Bueno, pues vamos ahora a hablar un poco de política. Se pregunta uno, ¿podemos esperar aún algo de los políticos? ¿O tenemos que comenzar desde otros ámbitos? Y también se pregunta uno, ¿qué hacer para lograr tener políticos que nos representen tanto en el ámbito local, autonómico, como en el ámbito nacional, y que de verdad promuevan leyes que defiendan nuestros principios y valores? Bueno, yo quería eso, porque me parece de obligado cumplimiento, daros la enhorabuena por estos 10 años, por la labor que hacéis, que creo que es imprescindible, y que además, bueno, pues si no lo hacéis vosotros, muy poca gente más lo hace, entonces creo que es importante, porque yo recibo la revista en casa y la verdad es que es de una enorme utilidad. Entonces, no estoy en política activa, y es verdad que estos 10 años he seguido muy de cerca la política, me interesa muchísimo de lo que pase, pero también es verdad que los políticos son reflejo de la sociedad, es decir, los políticos no son de repente extraterrestres que llegan y tienen otra forma de actuar, ellos son producto de la sociedad, de lo que somos todos, y ellos se han dedicado a la política, y lo que pasa es que como están todos los días en los medios de comunicación, les conocemos mucho más que al sector empresarial, o a los médicos, o a los profesores. Decía Isabel que tenemos una enorme crisis, y yo creo que cuando tenemos esta crisis, que no es ni política, ni económica, ni financiera, sino que es una profunda crisis de valores, en plural, el primer valor que se pierde, y valga la redundancia, es el valor.
Yo creo que somos una sociedad cobarde. Nos da vergüenza, nos da pudor, nos da cobardía defender aquello en lo que creemos, defender nuestros principios, y con la cabeza bien alta defendiendo que somos católicos, que creemos en la familia tradicional, defender aquellas cosas que son la esencia y la raíz de lo que es la persona desde hace más de 2000 años. Entonces, a mí me parece que nos falta valor, que nos falta entre todos también unirnos, agruparnos, aparcar las pequeñas diferencias que tengamos y tener nuestra presencia en la vida pública. Creo que la sociedad civil tenemos un papel fundamental. Yo he estado en política y desde la política he defendido aquello en lo que he creído, y ahora estoy formando parte de una fundación, que es la Fundación Villa Cisneros, donde, bueno, entre otras muchas cosas, intentamos también, ¿cómo nos has llamado? Rearme moral, ideológico. Intentamos remover conciencias, regeneración moral, que no es para tanto, pero intentamos, bueno, pues concienciar a la sociedad de que tenemos un papel, que tenemos un protagonismo que adquirir, que no nos pueden apartar del debate cultural, que el debate cultural también es nuestro y que tenemos mucho que decir. Entonces, en conferencias que hacemos con la Fundación de Jaime Mayor Oreja, que también es una referencia, con foros de pensamiento, con foro de jóvenes, intentamos poco a poco ir haciendo ver a la gente que entre todos podemos cambiar esto. Que si unimos todos nuestra fuerza, nuestras convicciones y nuestros principios, conseguiremos que no nos marginen, no nos aparten de ese debate cultural, que no pasemos por el aro, entre otras cosas, de la ideología de género y de todo esto que nos quieren imponer este nuevo gobierno que tenemos, en el que nuestro modelo social va a ser arrumbado absolutamente, porque somos el núcleo de la diana, es decir, la familia, la vida, los católicos, molestamos muchísimo. Y yo creo que cada uno desde nuestro ámbito lo que tenemos que hacer es, bueno, pues levantar la voz, ser activistas, ser militantes y ser radicales. Me dicen, es que tú eres muy radical. Digo, yo sí, yo hay cosas en la defensa de la vida, en la defensa de la familia, soy radical y me siento absolutamente orgullosa de ser radical de forma pacífica en la defensa de aquello en lo que creo. No nos tenemos que achantar. Bueno, pues yo creo que si unimos fuerzas y nos ponemos a ello, nuestro modelo social, educativo, nuestros principios y nuestros valores son mucho más ricos, mucho más enriquecedores y hacen mucho más bien que este modelo social que nos quieren imponer a todos los demás. En esta misma dinámica que estaba apuntando María San Gil, hay una batalla que se está, en apariencia, perdiendo, que estamos perdiendo, que es la batalla por la cultura de la vida. ¿Cómo tenemos que dar esta batalla que es crucial para que la vida humana sea respetada y valorada en su dignidad desde su concepción hasta su muerte, hasta la muerte natural? Bueno, tenemos motivos para la esperanza, y véase el caso de Argentina, que no todo está perdido. Pero sí que me atrevería a señalar algunas cuestiones que tenemos que cambiar. La primera sería poner el énfasis en el apoyo a la mujer. El aborto se vende como una fuente de liberación para la mujer, cuando es todo lo contrario, es una fuente de destrucción y de sufrimiento. Pero lo que hay que reconocer es que las mujeres se sienten muy solas ante el drama del aborto, porque el aborto es un drama. Y creo que hay que poner todo el énfasis en acompañar a la mujer, en ayudarla en un trance que a veces se convierte, en nuestra legislación lo llama interrupción voluntaria del embarazo, que quizá lo deberíamos llamar terminación obligatoria del embarazo, porque muchas veces es todo un pasillo oscuro que conduce solo hacia el aborto. Entonces, poner el apoyo a la mujer, creo que ese ha sido uno de los mayores aciertos de la campaña en Argentina, que el eslogan era salvemos las dos vidas, ¿no? Entonces, apoyar a la mujer. En segundo lugar, diría presentar las evidencias científicas de que hay vida humana desde el primer instante, y la ciencia cada vez nos proporciona más medios para mostrarlo, desde muchos ámbitos científicos y también desde las propias imágenes. No sé quién decía que si el útero de la mujer fuera transparente, menos mujeres abortarían, ¿no? Entonces hay que presentar evidencias, hay que presentar imágenes, hay que presentar la realidad como es. Por eso todos los movimientos proabortistas lo que hacen es tratar de retirar información, de que no se hagan ecografías, de que no se informe adecuadamente a la mujer. Y al mismo tiempo está demostrado que cuanto más información hay, más disminuye el número de abortos. Muy bien. Otra pregunta para María San Gil.
Vivimos actualmente en una Europa multicultural y una España multicultural que son fruto de la globalización. Y esto desde luego supone muchísimos beneficios, pero también es un reto para la cultura de tradición judeocristiana. Yo le pregunto, en este contexto, ¿qué señas de identidad habría que mantener a toda costa en España para que esta nación que ha sido fundamentada en el cristianismo preserve su identidad? Y también con nuestro interés de hacer propuestas, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son los principios que nos tienen que identificar? Pues yo creo que estos que estamos diciendo. Y luego, a mí hay una cosa que descubrí cuando dejé la política, que pongo en valor cada vez que puedo, que es la familia. Menuda tontería, ¿verdad? Yo, que soy absolutamente normal, me casé, tuve 2 hijos y vivía absolutamente imbuida de mi trabajo en unas circunstancias complicadas, es verdad, pero dedicaba 25 horas al día a mi tarea política y yo creía que lo estaba haciendo bien, dentro de lo que cabe, y tenía a mis hijos al cargo de mi madre, a mi marido más o menos atendido, y cuando en el año 2008, como os he contado antes, me quedo, nada, los de Telefónica pensaron que me había muerto, porque nunca más me llamó nadie. Y entonces, claro, de repente de la noche a la mañana, yo me encuentro a las 7 de la mañana y digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, descubrí la maravilla de ser madre, de ser mujer y de tener una familia que salga adelante. Es decir, yo, que hasta entonces me creía muy importante porque estaba con todos los líderes políticos y hacía mítines y bueno, me parecía que yo era imprescindible, me di cuenta que lo mejor que he hecho en mi vida es sacar adelante a mi familia junto con mi marido. Pues creo que el hecho de que las mujeres puedan poner en su currículum profesional, tengo una familia con tantos hijos que ha durado, como en mi caso en este año, 25 años de matrimonio, una familia normal, creo que eso es un plus. El hacer máster está muy bien, el estudiar idiomas está muy bien, pero el ser capaz de sacar adelante la unidad familiar con sus problemas, con sus aciertos, con sus errores, es algo que nos enriquece y que nos llena de grandeza, y creo que es algo que tenemos que las mujeres poner más en valor. Además de poner en valor el papel de la mujer, el papel de la maternidad dentro de la sociedad, quisiera, siquiera brevemente, por aquello del tiempo, replantear de nuevo la pregunta a los otros 2 ponentes, ¿no? Porque creo que es algo en lo que nos jugamos mucho, ¿no? ¿Cuáles son las señas de identidad que tenemos que defender a toda costa en esta Europa, en esta España, como decía Isabel, multicultural y globalizada? Pues yo creo que la batalla de hoy y la batalla decisiva es recuperar a la persona, recuperar al sujeto personal con su diferencia sexual y nuestra relación recíproca. Me parece que esa es la clave y creo que la familia es decisiva para que eso se produzca. A ver, yo diría que hubo un momento clave, ¿no?, en nuestra historia europea, cuando cayó el muro de Berlín, cuando hubo una oportunidad, ¿no?, diferente, ¿no?, fuera de esas ideologías, cuando Juan Pablo II lanzó aquel grito, Europa, sé tú misma, redescubre las raíces cristianas, etcétera. Hay en ese momento, que fue un momento clave de la historia, en la que dimos la espalda, igual que en la Humane Vitae se dio la espalda a la vida, pues en ese momento que a ese llamamiento de Juan Pablo II se le dio la espalda. Hay una clave para responder a tu pregunta, es decir, sin Jesucristo, no podemos sostener los valores de la vida. Es que unos valores sin un rostro, sin el rostro de Jesucristo encarnado, no existen. A veces este nuevo orden mundial pretende tener valores que no han nacido de una revelación, sino valores consensuados. Los valores verdaderos son los coherentes, los consistentes, son aquellos que están fundados en la revelación que Dios ha mostrado al mundo en Jesucristo. Si los valores únicamente, ¿no?, van a depender del consenso social que en cada momento la sociedad pueda realizar, estamos perdidos. Porque los consensos sociales cambian según lo políticamente correcto de una manera increíble, increíble. ¿Cómo podemos, en este entorno de desafío cultural en el que nos movemos, preservar la fe en nuestras familias? Yo creo que es clave, o sea, en mi opinión, que la familia haga una triple apuesta. En primer lugar, educar a sus hijos en un espíritu crítico frente al mundo. Yo recuerdo de nuestro difunto padre, que era un hombre que no tenía especial educación académica, pero que sí que tuvo el acierto de transmitir a sus hijos espíritu crítico ante lo que ocurría a nuestro alrededor.
Nuestro padre nos sentaba y cuando en la televisión se veía una cosa o había ocurrido algo alrededor, hacíamos una lectura compartida de la realidad que era muy importante. Nos daba un espíritu crítico. Eso era clave, ¿no? En segundo lugar, yo creo que otra cosa que es básica, obviamente un niño, según cuando entra en la adolescencia, va a necesitar algo complementario de ese techo familiar. Y es clave que busquemos alternativas de ambiente social. Uno de los quehaceres principales que tiene que hacer una familia es intentar buscar ambientes donde nos arropemos buenos árboles, que nos cobijen buena sombra, en los que mis hijos puedan encontrar otros amigos similares. Conozco familias que hacen un sacrificio grandísimo por buscar ambientes familiares cristianos para sus hijos. Algunos los tienen en la puerta de casa y lo tienen fácil. Igual no acuden, cometen esa barbaridad. Y otros heroicamente se ponen la casa por montera cada fin de semana, porque movilizar a una familia es heroico, con los niños, etcétera, y van y buscan y entienden que tenemos que buscar, ¿no?, ambientes alternativos. Y por último, yo creo que otra fórmula clave es la de vivir la alegría de la familia. A ver, yo creo que la familia tiene una potencialidad de vivir la felicidad inmensa. Muy bien, aprovechando también que tenemos dos madres aquí, que seguramente habrán vivido muchas anécdotas así en sus familias. ¿Alguna quiere añadir algo de cómo preservar la fe en la familia y transmitir a los hijos? Creo que sí que hay una serie de buenas prácticas que podemos desarrollar en la familia. Vinculándolo con lo que decía Munilla antes, yo hay una cosa que siempre recomiendo, que es cenar juntos. Cenar juntos y que sea una ocasión para comentar los sucesos del día, lo que le ha pasado a cada uno, la noticia del periódico o el último desastre que ha ocurrido no sé dónde, y para ayudar a nuestros hijos a ir formando ese criterio, ese juicio crítico y ese compartir lo que nos ha pasado durante el día. Comer juntos es muy difícil, pero cenar juntos está en nuestra mano. Es más fácil abrir la nevera y que cada uno se haga un sándwich, pero creo que una buena práctica muy interesante es cenar juntos. Y la verdad es que es cierto que sembramos y luego nuestros hijos son libres y hacen lo que quieren, ¿no? Yo tengo una satisfacción muy grande, tengo 3 nietos y se me cae la baba cuando les oigo rezar el Padre Nuestro y hablar de Jesús y pasar por un cuadro de la Virgen y lanzarle un beso. O sea, cuando ves que la fe que has transmitido ha llegado a la siguiente generación, cosa que hoy día ya no está novia, verdaderamente es un gustazo. Y no siempre depende de nosotros, ¿no? Pero sí que sembramos y luego... Bueno, pues han salido aquí muchísimas propuestas de futuro para la familia, pero ya por ir cerrando, porque nos vamos quedando cortos de tiempo, y por redondear un poco y tener esa visión de futuro de la que hablábamos al principio, que nos comentaba Méndez al principio, les pregunto a los 3, ¿qué España se imaginan dentro de 20 años? A ver, yo creo que a mí me toca poner acento en esa respuesta, que es la siguiente, ¿no? España será lo que nosotros seamos, porque nosotros es muy fácil decir, hablemos del gobierno, ¿eh? Eso obviamente es muy fácil. Pero donde verdaderamente se está jugando el futuro de la sociedad es en nuestra conversión. ¿Me explico? O sea, en nuestra conversión. O sea, la capacidad que yo puedo tener de influir verdaderamente en el futuro de la sociedad pasa por tu conversión. O sea, cuando San Ignacio de Loyola, allí en la Casa Torre, perdonad que barra un poco para casa, ¿no? Muy bien. Cuando allí en Azpeitia, ¿no? Pues él inclina su voluntad, su determinación de entregar su corazón, él no se daba cuenta de esa entrega, cuántas cosas se iban a derivar. Es como cuando cae una piedra, ¿no?, en medio de un estanque con el agua remansada y comienzan las ondas a expandirse y a expandirse, ¿no? A ver, a la historia la cambian los santos. O sea, solamente los santos son capaces de cambiar la historia, los hilos de la historia, ¿no? Pero creo que hay mucha esperanza, porque es que, en última instancia, es Dios el que diseña la historia, y Dios es capaz de servirse de la conversión de uno de los aquí presentes
para revolucionar el mundo. Dios puede servirse de una conversión aquí para poner patas arriba muchas cosas, ¿no? Porque Él es el Señor de la historia, porque Él lleva adelante los hilos, ¿no? Ha acontecido esto antes, está aconteciendo y va a acontecer, ¿sabéis? Con lo cual yo creo que hay que estar atento a los signos de los tiempos, ver dónde sopla el Espíritu y dónde verdaderamente está teniendo lugar el germen de la transformación del futuro. Entonces, yo creo que es fundamental que haya un rearme moral de la sociedad. Es decir, todos y cada uno de nosotros nos tenemos que rearmar moralmente, coger fuerzas y defendernos de todo esto que nos está pasando y de toda esta especie como de empuje que tenemos del relativismo, del nuevo orden mundial, que nos tiene absolutamente descolocados. No sé qué va a pasar. Creo que depende de cada uno de nosotros, que esa crisis de valores de la que hablábamos al principio es la crisis de la persona, que si cada uno de nosotros nos fortalecemos y tenemos el ánimo y la fuerza de seguir adelante, esto puede tener mejor pinta, pero ahora no pinta muy bien. Yo me voy a agarrar a una frase que dijo el otro día Monseñor Munilla en la misa del domingo, que me recordó mucho a cómo terminaba. Yo terminaba siempre los mítines diciendo, somos más y somos mejores. Y yo me lo creía, no parecía que luego fuéramos más, pero somos más y somos mejores, porque yo creo que en el fondo era verdad, en el País Vasco había mucho constitucionalista silente, entonces había que darles voz. Y el otro día, Monseñor Munilla en la misa dijo que con Jesús somos mayoría, y a mí esa frase se me quedó grabada, y pensé, pues si con Jesús somos mayoría, esta mayoría va a poder hacer grandes cosas, en un momento complicado, difícil, convulso, pero de su mano somos mayoría. Entonces yo no soy muy optimista, pero como me quiero agarrar a la frase de Monseñor Munilla, espero que seamos capaces de ver la sociedad dentro de, no digo 20 años, porque 20 años es muy largo, dentro de un año, mejor, y que lo hayamos conseguido hacer entre todos. Muy bien. Yo sí soy optimista. No sé qué quería decir Monseñor con lo de somos mayoría, pero yo creo que somos minoría, pero son precisamente las minorías las que son capaces de cambiar el mundo, ¿no? Entonces, recogiendo aquella exhortación de Benedicto XVI en París a los jóvenes franceses, las minorías creativas pueden cambiar el mundo. Y vemos aquí como en nuestras aulas hay chavales fantásticos, como hay familias estupendas. Pues yo creo que podemos, que dentro de 20 años será mejor. Muy bien. Sí. Y obviamente una cosa que a lo que me refería con esa frase, ¿no? Que es una frase muy cursillista, ¿eh? Jesucristo nosotros en mayoría absoluta, es una frase muy cursillista. Los cursillistas de cristiandad seguro que la habrán identificado. A ver, yo creo que las opiniones no tenemos que contarlas, tenemos que pesarlas. Tenemos que pesarlas y tenemos que creer en la revelación de Jesucristo y confiar en que nuestro referente, nuestro público es Dios. A ver, mi público es Dios. Eso los oyentes de Radio María deben de estar hartos de escuchármelo, ¿no? O sea, a ver, mi público es Dios, que mi público no puede ser los demás. El aplausómetro, que hay dos tipos de personas, las que por las mañanas cuando se levantan, pues consultan las encuestas y las que consultan su conciencia, o sea, la presencia de Dios en su vida. Y creo que es lo que nos tiene que determinar, ¿no? Y estoy convencido de que esto es lo que terminará dejando huella en la historia y la transformará.